su amor y lealtad. En el diario estudio de nuestra lección y la palabra viva de Jesús. Sí, diariamente estudiaré mi lección con fidelidad. El Señor bendiga a todos ustedes, amables televidentes y radioyentes, ya sea que nos estén mirando en el canal 55.7 en Dallas, 51.2 en Houston o en la frecuencia 990 AM en Dallas o en el mundo a través de los canales de YouTube. A todos ustedes les saludamos y les damos la bienvenida una vez más al estudio de la lección de Escuela Sabática. Hoy tengo el privilegio de compartir con ustedes este estudio con mi hermano Mario Montes, a quien le doy la bienvenida. Buenos días. Buenos días, pastor. Mucho gusto. ¿Qué le parece, hermano Mario, si hace la oración de una vez? ¿Está bien? Nos vamos a arrodillar para los que puedan hacerlo. Los invitamos. Padre nuestro que estás en los cielos, en esta hora, Señor, nos disponemos a pedir tu santa bendición en nuestras vidas. Amén. Suplicando, Señor, tu presencia y que al estudio de tu santa palabra, Señor, seas tú quien ilumine nuestras mentes para que todos aquellos amigos y amigas que nos oyen o nos ven, Señor, en los diferentes medios de comunicación, pueda ser un mensaje bien recibido, Padre. Amén. Nos encomendamos en ti, Señor, en tus brazos de amor y que seas tú nuestro mayor ideal. Amén. En Cristo Jesús, Señor nuestro, lo suplicamos todo. Amén. Amén. Ayer nosotros vimos cómo un pueblo tan desagradecido con su líder le propuso mejor que le buscara un rey para que lo gobernara, y de esa manera despreciaban todo su excelente trabajo que había hecho con ellos. Hoy nosotros vamos a ver quién realmente debe ser nuestro rey, porque lo que esto propusieron fue que querían un rey. ¿Sería esa una buena decisión? Lo miraremos y sacaremos al final la conclusión de quién verdaderamente debe ser el rey del pueblo de Dios. ¿Cómo el Señor le ordenó a Samuel que respondiera a la demanda del pueblo de que quería un rey? Bueno, nosotros podemos contestar esta pregunta de acuerdo a lo que dice la Sagrada Escritura. Y nosotros podemos ver en el libro de Samuel, primera de Samuel 8:7, donde el Señor le dice prácticamente al profeta, y dice así: y dijo Jehová a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado para que no reine sobre ellos. ¿Qué le parece la desgracia prácticamente que se acarreó a este pueblo? Bueno, nosotros podemos ver que como seres humanos a veces no sabemos lo que pedimos, ¿verdad? Sí. Eso sería como decirle a un padre de familia o a una madre de familia que los hijos le digan, ya no te queremos como padre, o ya no te queremos como madre. Mas sin embargo nosotros podemos ver que el profeta le dolió en su corazón, porque él tenía una trayectoria enorme, desde su niñez hasta su adultez, como un siervo del Señor que había dirigido al pueblo. El profeta, nosotros podemos ver que después de una crisis de todos los profetas que habían habido en el tiempo pasado, el profeta era un testigo fiel que se había venido dando cuenta de todas las batallas que el Señor había librado a su pueblo. Y en esta ocasión el profeta se sintió desilusionado. Pero es interesante ver cómo Dios, con estas palabras, está diciendo que realmente Samuel era como en lugar de Dios allí, porque él le dice, haz lo que te dicen, pues no te han desechado a ti, sino que a mí me han desechado para que no reine sobre ellos. Aquí nosotros podemos ver que la teocracia prácticamente el pueblo la estaba rechazando.
Ya no querían más ser gobernados por Dios, querían ser gobernados por el hombre. Porque Samuel, en calidad de juez, él estaba haciendo eso porque Dios lo había puesto. Todos los jueces que habían habido hasta Samuel habían sido levantados por Dios. Dentro de ese gobierno teocrático donde Dios gobernaba, Él determinaba quién era el juez, el gobernante. Pero ahora miren, hermanos, qué triste. El pueblo elige rechazar a Dios como el gobernante y prefiere que lo gobierne un hombre. Dios, por lo tanto, le dice a Samuel: haz lo que te dicen. No te desecharon a ti, a mí me han desechado. Pero el versículo 18, ¿qué dice? Siempre de 1 Samuel 8. Dice: y clamaréis a aquel día a causa de vuestro rey que os habréis elegido, mas Jehová no os responderá en aquel día. Qué lamentable, porque a partir de aquel momento que ellos hacían esa elección equivocada, prácticamente perdían el privilegio de que Dios les oyera cuando surgieran situaciones difíciles. Mire qué sentencia les estaba dando Dios. Clamaréis aquel día a causa de vuestro rey que os habéis elegido. Como quien dice, ese rey que están pidiendo, un día los va tal vez a maltratar, o va a ser injusto, o los va a arrastrar por la apostasía, y ustedes van a clamar. Pero entonces dice: yo no les voy a responder. Qué tremenda la decisión equivocada que tomó este pueblo. ¿Qué le parece? Exactamente, eso así es. Pero nosotros como cristianos, como hijos de Dios que somos, nosotros a través del registro bíblico hemos venido encontrando experiencias en la palabra del Señor, donde el hombre, no sé si ustedes han notado eso, donde el hombre ha pretendido darle una ayudadita a Dios. Y a mí me parece que eso es lo que está sucediendo en este caso, cuando los israelitas empiezan a pedir a un rey como gobernante para que los gobierne al igual que las otras naciones de sus alrededores. Y ahora a lo que yo les quiero llevar a que analicemos es en esta ocasión. En las lecciones anteriores hemos oído cómo es que estaban los profetas, aún los hijos de los profetas, cómo estaban dirigiendo al pueblo. ¿Cómo nos sentiríamos nosotros hoy en día? De esto poco se habla. Pero ¿cómo nos sentiríamos nosotros hoy en día al ver que a quien nosotros tenemos por siervo del Señor, vemos que hace cosas incorrectas? ¿Cómo nos sentiríamos cada uno de nosotros? Tal vez nos sentiríamos desilusionados porque no hay quien verdaderamente saque la cara por el Señor. Mas sin embargo, nosotros tenemos la experiencia de los hijos del sacerdote Elí, de los hijos del sacerdote Samuel. No se hablan cosas buenas, se hablan cosas de que incluso unos veían a las hermanas que iban a ofrecer sus holocaustos, ¿verdad? Y dice la sierva del Señor que las codiciaban. Si vamos por el lado de los hijos del profeta Samuel, dice de que eran profetas, pero no eran constantes, no eran con un pensamiento recto, sino que eran de doble ánimo. ¿Cómo funciona una iglesia cuando la membresía es de doble ánimo? ¿Se han dado cuenta ustedes? Cuando los miembros van a la iglesia cuando quieren, cuando no, no. ¿Cómo nos sentimos? ¿Cómo se siente el dirigente? ¿Cómo se siente el pastor? ¿Cómo se siente Dios? Entonces, en este caso nosotros podemos ver al pueblo de Israel viendo esta condición. ¿Y Samuel cómo estaba? Samuel ya estaba avanzado de edad. Y posiblemente se hacían la pregunta: cuando Samuel muera, ¿quién nos representará delante de Dios? Mas sin embargo, pienso yo de que el pueblo empezó a caer en la desesperación, y por eso fue que empezó a pedir un rey. Mas sin embargo, no sabían lo que pedían. Ahí podemos ver nosotros cómo el ser humano desconfía de Dios y se anticipa a los hechos cuando Dios tiene la solución. Aquí nosotros podemos mirar de que fueron hasta irrespetuosos, no solo con Dios, sino también con Samuel, porque
con la propuesta que hicieron, mostraron claramente cómo lo rechazaban, a pesar de que fue tan ejemplar para con ellos. El don de profecía, hermano Mario, si usted quiere leer ahí, Patriarcas y Profetas, página 655, amplía más esto que estamos diciendo. Dice aquí, los que desdeñan y rechazan al siervo fiel de Dios, no solo menosprecian al hombre, sino que también al Señor que les envió. Menoscaban las palabras de Dios, sus reproches y consejos, rechazan la autoridad de Él. ¿Cómo podríamos aplicar esto a la vida de la iglesia, a los miembros de la iglesia? ¿Cómo esto podría aplicarse hoy en día? Eso es bastante difícil de poderlo analizar, porque si nosotros nos ponemos a pensar, y el ejemplo lo tenemos bien recalcable, ¿qué hay de cuando un predicador no es aceptado, aún por algún hermano de nuestra iglesia? Por mucho espíritu de profecía que utilice en su predicación, por mucha palabra que utilice de Dios, de la Santa Biblia, que la utilice para exponer el mensaje del Señor, el ser humano está viendo a otro ser humano y lo está viendo con su propia justicia, imperfecto y incapaz. Lo ve en esa manera, pero ¿cómo lo ve Dios? Es la parte importante. Cómo Dios ve al mensajero, a tal grado de que nosotros deberíamos ver que quien dé el mensaje, aún en la iglesia, no importa quién lo dé, sino que Dios lo está utilizando, Dios le ha encomendado ese mensaje para que nosotros lo atesoremos. Bueno, esto es una manera, hermanos, práctica de aplicar la actitud negativa que hizo el pueblo en cuanto al rechazo que hicieron de Samuel. Hoy se hace de esta manera, como el hermano acaba de decir y como el don profético lo dice aquí, cuando se desdeña, cuando se rechaza a un fiel siervo de Dios por los mensajes tal vez que proclama, que predica, por los reproches, por los consejos, como el pueblo rechaza la autoridad de él. Aquí me gustaría a mí hacer un llamado a todos los feligreses. Hermano, hermana, tú que me estás mirando allí frente a la pantalla de tu televisor o en la computadora, mira, hay que tener cuidado cuando Dios nos habla a través de un siervo. No ponernos solamente porque nos golpea a nosotros mismos, solamente porque nos dice las verdades a nosotros. No nos pongamos, hermanos, a ver de menos ese mensajero, a rechazar el mensaje, porque en alguna forma estamos rechazando a Dios. Nosotros podemos ver que en la actitud que hizo el pueblo o que tuvo el pueblo para con Samuel en aquel día, pues prácticamente se está repitiendo hoy en las iglesias. ¿Cuántos predicadores que tal vez el Señor utiliza para hablarle a la iglesia y trae los reproches y los consejos basados en la Biblia y el don profético, pues son rechazados por el pueblo y ya no más se les quiere dar la oportunidad, sencillamente porque no gustan, no agradan? Uno debe tener cuidado, hermanos, de no caer en eso, porque podríamos estar cometiendo el mismo error que hizo el pueblo de Israel. Pero hay un principio, hermano Mario, hay un principio que valdría la pena que analizáramos, y es este. Dice, ¿qué principio externo quiere Dios que obtengamos de esa experiencia, de lo que pasó con el pueblo de Israel y Samuel? ¿Qué principio externo quiere Dios que obtengamos de esa experiencia, tal como es explicado a través de profetas posteriores, como el caso de Oseas y Ezequiel? Veamos Oseas 13:11. Dice, te di rey en mi furor y te lo quité en mi ira. Eso es lo que nosotros podemos ver en el libro de Oseas. ¿Y cómo usted interpreta esas palabras? Nosotros podemos ver de que para Dios no fue agradable que el pueblo lo desechara como su dirigente, ¿verdad? No querían el dador de la vida, sino que querían que un ser mortal los dirigiera al igual que otras naciones. Entonces a mí
viene a mi mente en cuanto dice, te di rey en mi furor, aun cuando no fuese de mi voluntad, yo te lo di. ¿Por qué? Porque eso era lo que pedían. Mas sin embargo, cuando estos reyes oprimían al pueblo, ¿quién se encargaba de quitarlos? El mismo Dios. El mismo Dios, ¿verdad? Ezequiel 14, ahora versículo 3 y el 8. El verso 3 y luego se salta a leer el 8. Dice, es Ezequiel. Sí, Ezequiel 14, verso 3. Está aquí. Dice, hijo de hombre, estos hombres han puesto sus ídolos en su corazón y han establecido el tropiezo de su maldad delante de su rostro. ¿Acaso he de ser yo en modo alguno consultado por ellos? Aquí ustedes pueden ver que es una referencia a los líderes, es una referencia a los dirigentes de la iglesia, como estos tienen ídolos en su corazón, han puesto como tropiezo la maldad y ahora vienen a consultar a Dios. El Señor dice, ¿cómo es posible que hagan esto? Pero bueno, vamos a ver lo que dice el verso 8. El verso 8 dice, y pondré mi rostro contra aquel hombre, y le pondré por señal y por escarmiento, y lo cortaré de en medio de mi pueblo, y sabréis que yo soy Jehová. Qué interesante, porque nosotros vemos que cuando el dirigente escoge el camino de la idolatría, cuando el líder del pueblo de Dios escoge la apostasía, pierde su tiempo en consultar a Dios, porque Dios dice, no le responde. Y lamentablemente eso sucedió con el pueblo de Israel a nivel de reyes, a nivel de ancianos, y también puede suceder en este tiempo a nivel de ancianos de iglesia, pastores o cualquier otro tipo de líder. Debemos ver de que el principio que Dios quiere que obtengamos es que si vamos a andar en la desobediencia, en la idolatría, en la apostasía, de más es que busquemos su rostro para consultarle. Aquí el Señor, nosotros vemos que predice lo que harían muchos líderes y que sin embargo el Señor no les tomaría en cuenta, ni su proceder, ni mucho menos les oiría. Y el don profético amplía esto, hermano, si gusta usted compartir. Dice así, esto lo podemos ver. El Señor había predicho por medio de sus profetas que Israel sería gobernado por un rey, pero de ello no se desprende que esta forma de gobierno fuera la mejor para ellos o según su voluntad. Cuando los hombres deciden seguir su propio sendero sin buscar el consejo de Dios o en oposición a su voluntad revelada, les otorga con frecuencia lo que desean, para que por medio de amarga experiencia subsiguiente sean llevados a darse cuenta de su insensatez y a arrepentirse de su pecado. El orgullo y la sabiduría de los hombres constituyen una guía peligrosa. Lo que el corazón ansía en contradicción a la voluntad de Dios resultará al fin una maldición más bien que una bendición. Pero mire qué importante es este punto. Cuando los hombres deciden seguir su propio sendero sin buscar el consejo de Dios o en oposición a su voluntad revelada, les otorga con frecuencia lo que piden, para que por medio de la amarga experiencia subsiguiente sean llevados a darse cuenta de su insensatez y arrepentirse de su pecado. Israel, eso fue lo que sucedió, experimentó por su propia cuenta cuán insensato fue al haber elegido equivocadamente que se les pusiera un rey, porque esos mismos reyes se encargaron de arrastrarlos al pecado, a la apostasía, a la idolatría.
tenemos casos allí en la Biblia bien explícitos, como por ejemplo lo que ocurrió en los días de Salomón y de otros reyes más. Así que nosotros vemos que lamentablemente a veces Dios, hermanos, va a permitir y va a concedernos ciertas cosas por nuestra insistencia, pero solamente para que nos demos cuenta en el siguiente paso cuán insensatos fuimos, como en esta ocasión lo fue el pueblo de Israel. Pero después que Saúl, porque ese fue el rey que se designó, ese fue el rey que se escogió después que el pueblo lo pidió, después que Saúl, el primer rey, fue designado, ¿cómo Dios, dice, trató misericordiosamente de obtener lo mejor de aquella situación? Según 1 Samuel 10, 1 y 6 y 9. Dice así: tomando entonces Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre la cabeza y lo besó y le dijo: ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre el pueblo de Israel? Dice el 6. El 6 dice: entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder y profetizarás con ellos y serás mudado en otro hombre. Y dice el 9: aconteció luego que al volver él la espalda para apartarse de Samuel, le mudó Dios su corazón, y todas estas señales acontecieron en aquel día. Usted puede ver de que a pesar de que fue equivocada la decisión, de todas maneras el Señor en su misericordia busca que ese hombre que han escogido, pues que el corazón de él sea transformado. Y Dios trabaja con él para que el corazón de él se convierta a Dios. Y mire todo lo que, según Samuel el profeta le dijo que hiciera o que le ocurriría, exactamente así le ocurrió, porque Dios estaba obrando. Me gusta esto que dice el texto, el verso 6, cuando nos menciona aquí que el Espíritu de Jehová vino, o mejor dicho, vendría a él con poder, pero el 9 dice que le mudó Dios su corazón y todas las señales acontecieron en aquel día. Es decir, Dios le transformó, Dios le cambió su corazón. Dios, a pesar de la decisión equivocada que había hecho el pueblo, todavía trabaja con su rey para transformarlo, para cambiarlo, para que haga bien las cosas, a pesar de la equivocación del pueblo. Exactamente. Y también lo que podemos ver ahí es de que a pesar de que el pueblo está rechazando a Dios, que ya no lo quiere más por rey, nosotros podemos ver de que Dios todavía está buscando que el que va a ocupar ese lugar sea dirigido por él, para que al pueblo no le vaya tan mal, ¿verdad? Sino que Dios siempre quiere bendecirlo. Por eso dice que a pesar de todo, Él misericordiosamente trató de obtener lo mejor de aquella situación, haciendo esos cambios en el corazón del rey que se había ahora pues elegido. Pero capítulo 15, verso 17, ¿qué nos dice de aquí de 1 Samuel? El 15:17 dice: y dijo Samuel: aunque eras pequeño en tus propios ojos, no has sido hecho jefe de las tribus de Israel, y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. O sea, a pesar de que la decisión había sido equivocada, finalmente Dios obra para que el que sea rey, pues sea escogido por Dios. Qué misericordia la de Dios. Amén. Que a pesar de lo que pedimos algunas veces, que no es lo conveniente, Él en su misericordia no nos abandona y todavía sigue ver de qué manera saca algo bueno de aquella situación en la que nos metemos, como fue en esta ocasión el pueblo de Israel. Aquí miramos de que finalmente le dice Samuel, pues quien te ha puesto por rey, le dice a Saúl, es Dios. ¿Por qué? Porque le cambió el corazón, el Espíritu de Dios vino sobre él y muchas cosas que sucedieron en su vida. Bueno, ¿qué fue Dios finalmente forzado a hacer con ese rey? Porque a pesar de que finalmente Dios lo pone, le cambia el corazón, le pone su espíritu, parece que según la palabra de Dios ese rey se apartó, hermanos, del camino de Dios. No quería ser gobernado tampoco él por Dios.
Y entonces finalmente Dios se ve forzado a hacer algo con él. ¿Qué fue lo que sucedió? 1 Samuel 13:14. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. ¿Qué le parece? Prácticamente le está ahora pues haciéndolo a un lado. ¿Por qué? Porque ha seguido él en su desobediencia. Le dice, no será más duradero tu reino. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón. Y ya sabemos que aquí estaba anticipándose quién sería, que sería David. Así que nosotros miramos que Dios finalmente elige quitar a ese rey por cuanto no se quiere dejar guiar por el Señor. Pero mire qué palabras más sigue diciendo Dios. Vamos a leer 1 Samuel 15, versículos 22 y 23. Dice así, y Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque Jehová, ese es el 22. Ahora el 23. El 23, sí. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Qué triste, qué lamentable, ¿verdad? ¿En qué termina todo? Al final con ese primer rey, porque pues tristemente no quiere hacer la voluntad del Señor. Esto nos dice cómo también nosotros finalmente pues podríamos ser rechazados, hermanos, si insistimos en esa rebelión, si insistimos en esa manera de vivir desagradable delante del Señor. Dios también a nosotros nos ha dado su Santo Espíritu, nos ha dado su unción como sus hijos, y por lo tanto debemos corresponder a Dios en una manera de vivir. Esto es algo que deberíamos hacer una reflexión muy profunda en cuanto a este rechazo que finalmente Dios hace del primer rey de Israel. Y Hechos 13, 20 y 22, a ver qué nos dice. Dice, después como por 450 años les dio jueces hasta el profeta Samuel, quitado les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Aquí nosotros vemos, ¿verdad?, de que se trata de hacer lo que Dios quiere. Se trata de hacer la voluntad de Dios, no se trata de hacer lo que a uno le da la gana. Y aquí nosotros vemos que Saúl tristemente pues escogió como rey seguir sus propios caminos, y al final nosotros encontramos en este versículo 20 y el 22, encontramos especialmente el 22, que fue quitado y por lo tanto se levantó a David y dijo, este va a ser lo que yo quiero. Es interesante, hermanos, cómo el Señor se busca que los líderes de su pueblo hagan la voluntad de Él. Y cómo Él gobierna a su pueblo hoy, porque pues estamos en una época distinta donde no existe más monarquía en el pueblo de Dios, pero ¿qué tipo de gobierno existe ahora en la iglesia? Vamos a leer Efesios 4, 11 y 16. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, de quien todo el cuerpo,
bien concertado y unidos entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Según este texto, hermano Mario, ¿cómo es el gobierno de la iglesia ahora? ¿Cómo Dios gobierna a su pueblo hoy? No hay más reyes, no existen más reyes, pero según esto que hemos leído, ¿de qué manera entonces Él gobierna sus intereses en la iglesia? Bien, Dios gobierna sus intereses en medio de la iglesia, en medio de su pueblo, al igual como Él lo quería hacer en medio del pueblo de Israel. Nosotros podemos ver que cuando Él constituye o escoge al primer rey para que gobierne sobre su pueblo, Él quería también que fuese un hombre temeroso de Dios, para que las decisiones que tomase fueran decisiones sabias y que sirviese de bendición en su reinado. En nuestros días también Dios quiere estar en medio de nosotros y quiere utilizarnos a todos. Dios no hace excepción de personas. Dios reparte diferentes dones. Nosotros pudimos leerlo aquí, que ha constituido a unos apóstoles, a otros profetas y a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿En dónde nosotros podemos servir al Señor hoy en día? De la manera en la que nosotros podamos enfocarnos en un ministerio, por decirlo así, para desarrollarlo, para ponerlo en práctica, para servir a nuestros semejantes, el Señor nos va a utilizar, porque ha dado diferentes dones a la iglesia. Y la misma Escritura hace la comparación, que la iglesia viene a ser como el cuerpo humano, que el cuerpo humano tiene diferentes órganos, pero todos tienen diferente función. Lo mismo los miembros de la iglesia, todos con diferentes dones, pero venimos a la unidad en Cristo para el desarrollo de la iglesia y así también como para la predicación del Evangelio. Y podemos ver entonces de que no existen reyes en la iglesia ahora. No existen reyes y el sistema de gobierno de la iglesia es prácticamente con un liderazgo que con los dones que Dios le da, así va velando por los intereses de la iglesia. ¿Qué dice la cita del Espíritu de Profecía para respaldar esto que estamos diciendo? Dice en el libro Testimonios para la Iglesia, tomo 8, página 247. Dios no ha establecido realeza alguna en la iglesia adventista del séptimo día para controlar todo el cuerpo o para controlar algún ramo de la obra. No ha dispuesto que la carga de la dirección descanse sobre unos pocos hombres. Las responsabilidades están distribuidas entre un gran número de hombres competentes. Me gusta esto, que Dios no ha establecido realeza alguna en la iglesia adventista para controlar todo el cuerpo o para controlar algún ramo de la obra, porque precisamente para eso ha repartido dones el Señor en maestros, pastores, evangelistas y en toda la lista que fue mencionada anteriormente. Y así es como la iglesia va cumpliendo con la misión y va también cumpliendo con las responsabilidades que el Señor le ha encomendado. Bueno, nosotros podemos ver que al final, hermanos, el que debe ser nuestro rey solamente es Jesucristo. Tristemente el pueblo eligió poner la confianza en el hombre, eligió de que el hombre le dictara o le mostrara el camino, cuando verdaderamente es Dios el único que puede hacerlo y que debe hacerlo. Así que Dios nos ayude, hermanos, para que elijamos hoy a Cristo como nuestro Rey y que nuestros compañeros con los cuales servimos, los consiervos con los cuales estamos haciendo las cosas en la iglesia, pues sean consiervos y nosotros consiervos con ellos, pero no seamos vistos ni que nos vean como reyes, porque la realeza no existe más en la iglesia del Señor. Bueno, damos gracias a Dios una vez más por esta exhortación que Dios nos hace y que nosotros tengamos cuidado en cuanto a lo que pedimos. ¿Qué le parece si oramos para terminar? Amén. Vamos a arrodillarnos para orar.
Y ahora, Señor, nosotros hemos visto cómo tú nos enseñas de ser sabios en cuanto a lo que pedimos. Y sobre todo, Señor, cuando se trata del liderazgo de la iglesia. Cómo deberíamos de estar agradecidos con los siervos fieles que están haciendo el ministerio y que más bien deberíamos apoyarlos y no estar haciendo propuestas necias, insensatas como la que hizo Israel aquel día en cuanto a Samuel. Padre, te agradecemos porque nos amonestas en cuanto a que al final el rey, la cabeza principal de la iglesia, se llama Jesucristo, y a Él debemos asegurarnos que en todo lo que hagamos, Él nos guíe y nos indique el camino. Gracias, Señor, te damos por esta lección. Ayúdanos, Señor, para no caer en los errores del pueblo de Israel y más bien seguir haciendo lo que tú mandas y respetando a aquellos siervos que eficientemente hacen su trabajo y que los has dejado allí para que sean nuestro ejemplo y nuestra guía. Gracias, Padre, por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.